Shalom, shalom, que Dios te bendiga en el día de hoy. Hoy es un día poderoso donde el Espíritu Santo de Dios está con nosotros de una manera sobrenatural. Yo creo que es un tiempo, ¿verdad?, donde la palabra de Dios va a caminar con nosotros y nosotros caminamos con ella. Mi nombre es Andy Martínez y hablo del Señor Jesucristo por la gracia y misericordia del Eterno. Estamos en tu programa Excelencia Cristiana Televisión y yo creo de que Dios va a hablar a tu vida. La gente le gusta escuchar palabras de Dios y le gusta indagar en ella, en el aspecto de escuchar. Pero hay personas que escuchan pero no ponen en práctica. El asunto de cuando tú escuchas una palabra que llega a tu espíritu es ponerla en práctica. Cuando a ti se te habla de algún tema en específico, la mayoría de veces es para tú ponerla en práctica, para tú saber cómo te va a manejar, para tú saber qué puedes lograr en el Señor. Aleluya. Para tú saber cómo avanzar lo próximo que Dios quiere hacer contigo. Pero si nosotros no ponemos en práctica lo que oramos, lo que escuchamos de Dios, si no lo llevamos a nuestra práctica diaria de lo que hacemos, no vamos a crecer en el Señor. Entonces, para nosotros poder crecer, necesitamos practicar lo que estamos leyendo y lo que estamos escuchando. Cuando la gente practica, hay gloria. Cuando la gente no practica, no hay gloria. Si tú practicas, tú ves gloria. Si tú no practicas, tú no ves nada. Entonces, necesitamos practicar lo que escuchamos para que podamos ver la gloria de Dios caminar con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios camina con gente que es íntimo de Dios, con gente que verdaderamente está comprometido con las cosas de Dios. Y tenemos que comprometernos cada día con las cosas de Dios. Y Dios está buscando, aleluya, cada día a alguien que le busque a Él. La gente dice, Dios busca esto, Dios busca otro, pero Dios lo que busca es que nosotros lo busquemos a Él. Y cuando tú te encuentras con Él, Él se encuentra contigo. Cuando tú caminas con Él, Él camina contigo. Cuando tú hablas con Él, Él habla contigo. Y es un tiempo poderoso, ¿verdad?, para estar con el Señor. Es un tiempo de poder, de unción. Estamos viviendo un tiempo, la gente dice, no, porque los días que vienen son malos, lo que está pasando en la tierra, pero tenemos que ver qué Dios dice. Viene una tormenta, viene esto, pero ¿y Dios qué dice? Yo creo que lo que Dios dice es lo que va a prosperar en nuestra vida. Yo creo que tenemos que comenzar a andar con el paracleto de Dios, que el paracleto del Señor nos guíe, que el paracleto de Dios nos lleve a aguas profundas, que el paracleto de Dios nos ayude a avanzar lo sobrenatural, que el paracleto de Dios haga que nosotros venzamos la carne todos los días. Pero ¿cómo es? Es cuando nosotros buscamos su rostro, es cuando nosotros realmente estamos interesados. Y quiero hablar de algo aquí poderoso, así que busque su Biblia en el libro de Mateo capítulo 7, verso 7. Perdón, Mateo capítulo 7, verso 7. Voy a estar hablando de algunos textos poderosos, varios textos. Y yo creo que Dios te va a enseñar algo hoy. Si tú lo crees, lo vas a ver. Y si lo ves, lo vas a experimentar. Y si lo experimenta, es porque estás caminando conforme a ello. Mateo 7, 7. Ahí voy a leer. Yo insto a la gente a que usted lea la palabra. Te insto a que tú leas la palabra por el Espíritu. Que invites al Espíritu cuando vayas a leerla. Si tú lees la palabra y tú caminas con ella, ella va a caminar contigo. Y tú vas a comenzar a aprender muchas cosas de cómo manejarte, de cómo tomar decisiones. Porque la palabra es nuestra guía, es lo que nos va a ayudar. La palabra sin Espíritu no funciona. Pero la palabra con Espíritu trae revelación, trae sabiduría, trae enseñanza, el consejo de la inteligencia. Eso es la palabra. Con el Espíritu, pero sin el Espíritu cometemos errores, fallamos, no salen las cosas bien. Ahora, cuando hay Espíritu, las cosas salen correctamente, las cosas salen muy bien. Pero es cuando hay Espíritu, es cuando la gente está comprometido con ella. Vamos a comprometernos con la palabra todos los días de nuestra vida. No sé cómo la gente puede vivir sin la palabra de Dios. No se puede vivir sin palabra. Escucha esto. Sin la palabra de Dios no se puede vivir. Usted no puede ser evangélico de iglesia. De que voy a la iglesia hoy y mañana. Y tú no lees Biblia. Tú no sabes qué significa nada de la Biblia. Tú
solamente escuchas, te gozas y corren un fuego, pero tú no tienes el contacto con la palabra de Dios. Y tenemos que tener el contacto con ella. Amén. Vamos a ver qué dice. Mateo 7:7. Ellas dicen así: en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Repeat. Voy a repetir. Dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Amén. Hay otro texto poderoso que dice más abajo: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama, se le abrirá. Luego el segundo texto dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Vamos a dejarlo ahí. Mire qué poderoso es esto. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ellas nos ayudan a caminar lo sobrenatural. Mire qué poderoso esto. Quiero hablarte un poco de la palabra pedir. La palabra pedir en griego es aiteo, que significa súplica, rogar o petición. Escuche, es rogar o es una súplica. Y vemos de que aquí Jesús, en los textos que yo leí, yo no sé si usted se fijó, en todos habla de la palabra pedir, que es lo mismo, pedir o pedir. Y dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí está hablando Cristo. Cristo está dando una enseñanza. Mateo, cuando escribe de esta enseñanza de cómo Cristo dice: pedid y se os dará. Y Cristo comienza a hablar un misterio poderoso. Cuando alguien pide, está demandando. Es hacer una demanda. Pedir es como pedir es demandar. Escuche bien, es demandar algo en específico. Entonces, me llama la atención porque también tiene que ver como con cuestionar. Tiene que ver con mucho lo que tiene que ver con pedir. Entonces, aquí vemos de que Jesús le está hablando a la gente, y Jesús está hablando algo tan poderoso. Jesús comienza a decir: pidan, pedid y se le va a dar. Porque hay gente que quiere que Dios le dé, pero ellos no le piden al Señor. Y Dios no te puede dar algo que tú no pidas. Dios te va a dar cosas que tú pidas. Hay gente que no ve porque no pide. Y hay gente que entra a la oración y ora por muchas cosas, pero no ora por lo que necesita realmente. Si tú necesitas algo, tú tienes que aprender a pedírselo al Señor, a depender de Dios. Hay gente que tiene un problema, que es que cada vez que ellos van a la oración solo piden. Escuche esto, solo piden. Hay muchas formas de pedir. Hay gente que pide porque tiene una situación. Un ejemplo: usted va a un lugar pidiendo dinero porque quiere comprar una receta, el dinero no le da. Cuando usted va a un colmado, el que lo conoce como colmado, en Honduras le dicen pulpería. Cuando usted va a la pulpería para los hondureños, o cuando usted va al colmado, usted pide, pero usted paga por lo que usted está pidiendo. Y le dan. Dame esto. Y lo que usted pide se lo entregan, pero usted tiene que pagar. Hay otra gente que pide limosna en la calle y se le da. Alguien le da, muchos no le dan, por otros sí. Entonces, aquí vemos de que Jesús está dando una enseñanza de oración. Si leemos más arriba, Jesucristo viene hablando hace rato de la oración, de lo que es pedir. Mateo 6 da alguna referencia loca. Aquí estamos en el capítulo 7. Y Jesús comienza a decirle a la gente: escuchen esto, si ustedes piden, se os dará. El que pide se le va a dar. ¿Y qué es pedir? Es suplicar, es rogar, es demandar, es buscar, es indagar. Entonces, vemos de que Cristo está mandando a la gente a que pida. Entonces, en la oración tú necesitas pedir correctamente, saber el momento de cómo pedirle. Pero ¿a quién se le pide? Se le pide al Padre, se habla con el Padre, con Elohim, con Adonai. Mucha gente lo llama a Jehová, otros lo llaman el yo soy, otros lo llaman Hashem, que es sin nombre, el Paracleto. Entonces, tenemos que pedir. Escuche esto. Pero el pedir es una rogativa delante de Dios. Es tener el corazón correcto a una necesidad específica que Dios va a cubrir en su momento. Dice: y se os dará. Lo que está diciendo es que lo que tú pidas, tú lo vas a ver. Hay gente que dice: pero Sandy, lo que yo pido, yo no lo veo. Hay varios factores que pueden estar ahí en la parte cuando tú pides. Primer punto, puede ser de que tú estés pidiendo, pero que estés pidiendo mal.
¿A qué me refiero? Hay gente que no ora correctamente. La oración es una ciencia profunda, porque tiene que ver con espíritu, el espíritu de Dios y el espíritu de los hombres. Y el espíritu de Dios se conecta al espíritu de los hombres. Y el mediador entre esa oración es el mismo Hijo. Entonces, es una ciencia que hay que saber cómo manejarla. Lo que nosotros pedimos tiene que venir del corazón. Si tú pides algo de tu carne, segundo punto, algo de tu carne, tú no vas a ver a lo que tú oras. Escuche esto. Si tú pides, tercer punto, algo que no venga del corazón, tú no lo vas a ver. Cuarto punto, hay gente que el problema que tienen es por esto, porque no saben orar. El quinto punto es de que es posible que Dios te esté respondiendo y te esté dando lo que tú necesitas, pero que tú no lo estés viendo. Sandy, ¿cómo así? Porque yo oro, pero no veo que se cumple. Es que cuando dice que pedís y se os dará, no es que específicamente Dios te va a dar a lo que tú le pides. Es que siempre va a haber una respuesta. Hay momentos que sí vas a ver a lo que pides. Sé que hay gente ahí que me está viendo que ha pedido cosas a Dios y la ha visto. Pero siempre tú estás viendo lo que tú pides. El asunto está en si Dios te entrega lo que tú le estás pidiendo. Porque es probable de que Dios te esté diciendo que no. O que no es el momento. O se quede en silencio. Y los silencios de Dios son contestaciones a peticiones. El silencio de Dios tiene que ver con espera, con no moverse. Ejemplo, usted le dice, Señor, yo necesito 500 pesos para mañana. No lo tengo, tengo que pagar un ejemplo, alguna deuda que usted tenga. Usted lo está orando hace días. Y llega el día de pagar y tú no tienes los 500 pesos. Vamos a poner que tú tienes que pagar en la tarde. Y llega el día y tú no lo tienes. Primer punto. No quiere decir de que Dios no haya contestado tu oración. Puede ser de que Él te haya contestado y tú no hayas visto la contesta. Segundo punto. Es probable también de que el silencio de Dios, aleluya, Dios se queda en silencio experimentando a ver qué tú vas a hacer. Tercer punto. El silencio de Dios son respuesta. El silencio de Dios tiene que ver con esperar, no con desesperarse. Hay gente que cuando le pide algo a Dios y no lo ve y Dios no le contesta inmediatamente, toma una decisión de sí o de no. Ejemplo, no, Dios no me lo quiso dar. O sí, Dios me lo entregó, Dios se lo entregó. Bien. Pero si Dios no dijo nada, dice, no, Dios no me habló, Dios no me contestó la oración, Dios te contestó. Ese silencio de Él es que espere. Es que aunque llegue el momento, sigue esperando, no ni un no ni un sí. Y luego en el momento tú vas a ver respuesta de lo que Dios quiere hacer. Sandy, pero pasó el día y no me lo dio, me quedé endeudado. Tuve que. No, tiene que esperar a ver cuál es la respuesta de Dios. Otra cosa, Dios le responde a íntimo. Hay gente que son íntimos de Él. Hay momentos que Dios te responde una petición y tal vez tú no eres íntimo de Él, pero tiene que ver con voluntad. Hay momentos que tiene que ver con su voluntad y su misericordia. Porque aquí Jesús está hablando y dice, pedid y se os dará. Buscad, porque el que ora está buscando y hallaréis. El que ora busca, el que ora está buscando, el que es respuesta de Dios. Está buscando de que Dios responda de una manera u otra lo que ellos están suplicando, están rogando. Entonces cuando tú oras, tú estás buscando y tú vas a encontrar. Mire, es tan poderoso. Cristo está diciendo, el que pide se le va a dar y el que busca hallará. Escuche esto, el que busca va a hallar. Son matemáticas del reino. Son asuntos del reino, que el reino está diciendo que lo responde. Entonces, para nosotros verlo, tenemos que saber la ciencia y el misterio. Yo siento una gloria de la oración. Porque el misterio de la oración es primero de que hay un momento donde tú comienzas orando en el razonamiento. Pero hay un punto donde tú entras en el espíritu. Y hay que saber entrar en el espíritu. Porque Dios puede escuchar tu razonamiento. Pero lo que te va a traer efectividad es la oración en el espíritu. Cuando tú comienzas en el razonamiento, tienes que terminar en el espíritu. O puedes comenzar en el espíritu y terminar en el razonamiento. Pero Dios va a contestar todas las oraciones cuando el corazón está correcto, que es otro punto. Tu corazón necesita estar correcto para Dios responder oraciones. Otro punto es que hay gente que no pasan el tiempo necesario con Dios. El momento de Dios no es 5 minutos. Hay que pasar horas con Él. Tiempo de calidad con Dios. Y Dios siempre nos habla a todos de la calidad. Hay gente que pasa horas hablando con alguien, horas
jugando, viendo una película, pero no pasamos una noche con Él. Tenemos que aprender a pasar noches con Dios, madrugar, horas específicas con el Señor. Y eso nos va a traer respuestas. Se lo digo por experiencia propia. Te va a traer respuestas poderosas. La Biblia es un libro de ciencia, de revelación, de misterio, de sabiduría, de madurez. Pero la Biblia es tan profunda que no le habla a los adultos, sino que también habla a los niños, habla a los jóvenes, habla a los ángeles, habla a los espíritus. La Biblia es un libro que viene del cielo. Entonces, aquí la matemática dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios va a abrir puertas poderosas. La primera puerta que Dios va a abrir es la puerta de escucharte y la puerta de responderte. Solo tienes que tomar cuando Dios te responde. Siempre hablo esto, de que hay momentos que Dios responde en una visión o en silencio, pero siempre Dios está respondiendo. Dios va a responder a tu oración. A tu oración Dios siempre va a responder. Solo tenemos que hacerlo de la manera correcta, en el momento correcto, en la posición correcta. Dios va a responder. Pero tenemos que aprender a buscar. Tenemos que aprender a pedir. Tenemos que aprender, aleluya, a llamar. Y cuando tú pidas, se te va a dar. Cuando tú buscas, tú vas a hallar. Y cuando tú llamas, se te va a abrir. Yo creo de que hay un tiempo donde hay gente que va a ver cosas que nunca ha visto. Yo creo de que hay un tiempo que va a haber gente, aleluya, que va a llamar y se le va a abrir. Yo creo que es un tiempo donde hay gente que va a buscar y va a encontrar. Todo el que encontró un tesoro fue porque lo buscó. Todo el que terminó una carrera fue porque pasó un tiempo ahí. Y yo creo que lo que nosotros nos esforzamos, lo podemos lograr. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Cuando tú buscas, tú vas a encontrar. Y Jesús le está enseñando a la gente, a los discípulos. Luego dice: porque todo aquel que pide, recibe. Vuelve y menciona la palabra pedir en el verso 8. El que pide es el que recibe. Si tú llamas, si tú buscas correctamente, si tú pides correctamente, tú vas a recibir. Entonces hay un portal abierto para el que ora y es que va a recibir. Para el que pide en oración va a recibir. Hay gente que no ve porque no pide. No, que yo no le pido nada a Dios. Tienes que pedir para poder encontrar. Tienes que pedir para que Dios te responda. Si no pides, nos busca. Todo el que tuvo un milagro en la Biblia, la mayoría de gente fue porque lo pidió. Todas las personas que Dios lo sanó, la mayoría fue porque lo pidió. Otros no. Otros la gracia llegó donde ellos y Dios quiso sanarlo. Pero la mayoría lo pidió. Dice el verso 9: ¿qué hombre hay de vosotros? Escuche esto. Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. ¿Quién de vosotros, si un hijo de usted le está pidiendo a usted un pan, usted le va a dar una piedra? Usted no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque no es el diseño que hay en usted. Usted, si su hijo le pide un pan, usted le va a dar pan a su hijo. Usted no le va a dar una piedra. ¿Me está entendiendo? No le va a dar una piedra a usted a su hijo. Entonces la Biblia aquí está enseñando, dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Jesús está haciendo una pregunta. Entonces Jesús está enseñándole a la gente de que nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Adonai, somos hijos de Él. Y como hijos tenemos legalidad de pedirle, de buscarle, de llamarle. Y cuando tú le pides, Él te dará. Cuando tú le llamas, Él te va a responder. Él te abrirá. Y cuando tú lo busques, tú lo vas a hallar. Pero tienes que buscarlo. Tenemos que buscar a Dios todos los días de nuestra vida. Tenemos que tener el contacto con Él. Y cuando tengamos el contacto con Él, Él no va a hablar. Cuando tengamos el contacto con Él, Él va a responder a nuestra vida. Cuando tengamos el contacto con Él, todo lo que va a pasar va a ser poderoso. Pero es cuando tengamos el contacto con Él. Necesitamos el contacto con Él todos los días de nuestra vida. Yo creo que el contacto con Él va a ser de que tú crezcas. El contacto con Él va a ser de que tú andes en dimensiones poderosas. Pero es cuando tú tengas ese contacto diario con el Padre. Dice: ¿qué hombre hay de vosotros que su hijo le pida pan y le dará una piedra? En esa generación Cristo dijo: no hay quien haga esto. Entonces Dios, que es más que un hombre, que tiene el corazón que usted no se imagina, que nos ama más que todo el amor del mundo. Aleluya. Él nos ama. Si nosotros le pedimos, vamos a encontrar. Dice: y si le pides un pescado, si te pide un pescado, le darás una serpiente. ¿Qué hombre hay que le haga eso a su hijo? No hay ninguno que lo haga.
Entonces, si tú le pides algo a Dios, lo vamos a ver. Tenemos que saber pedirle al Padre. Creyendo, cuando nosotros pedimos creyendo, lo sobrenatural camina con nosotros. Cuando nosotros pedimos creyendo, mire, comenzamos a andar en locura. Tenemos que pedir. Oiga, hablo de pedir. El verso, todos los versos, estos versos, Cristo está hablando de pedir. Luego dice el verso 11: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Vuelve a hablar de pedir. Entonces hay gente que no está viendo por qué no pide. No está pidiendo correctamente al Dios de nuestra salvación, que es tan poderoso y tiene tanto poder. Yo creo que es el tiempo de que pidamos correctamente, de que le busquemos. Busquemos a Dios, busquémoslo a Él, busquemos su rostro y vamos a encontrar cosas poderosas. Me gusta, mire lo que dice Marcos capítulo 11, verso 24. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Entonces la oración tiene otro factor, que es que hay que pedir creyendo. Tú no puedes pedir sin fe. No, shalom darabacaico. Por eso necesitamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Para que nosotros pidamos con fe. Tenemos que pedir creyendo de que lo vamos a ver. Tenemos que pedir creyendo de que lo vamos a experimentar. Tenemos que pedir creyendo de que la locura de Dios van a venir a nuestra vida. Pero si nosotros no pedimos creyendo, nada va a suceder. Si nosotros no pedimos creyendo, el tiempo va a avanzar y tú no vas a ver nada. Pero cuando tú pides creyendo, lo sobrenatural comienza a caminar contigo. Cuando tú pides creyendo, la palabra de Dios camina contigo de una forma tan poderosa. Pero cuando tú no pides con fe, la locura se va. Cuando tú pides con fe, la locura camina contigo. Cuando tú pides con fe, tú comienzas a ver sobrenaturalidad. Cuando tú pides con fe, la gloria de Dios comienza a caminar contigo. Pero es cuando pedimos con fe. Pidamos con fe lo que queremos ver. Pidamos con fe la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Pidamos con fe y vamos a ver, aleluya, sobrenaturalidad. Pero vamos a pedir creyendo. Dice, por tanto, digo que todo aquel que pidieres, todo lo que pidieres orando, creed lo que lo recibiréis y os vendrá. Tenemos que buscar la vasalla. Creer a lo que estamos orando. Tenemos que creer a lo que estamos pidiendo para que podamos ver lo que estamos pidiendo al Padre. Aleluya. Vamos a orar creyendo. Vamos a orar creyendo. Porque mucha gente ora sin creer. Mire, cuando Cristo estaba en la tierra, la gente no necesitaba orar. La gente solo necesitaba pedirle a Jesús y Jesús obraba en su vida. Hubo una mujer, la sirofenicia, que le pidió y creyó, y por eso ya tuvo resultado. Bartimeo le pidió a Jesús y por eso vio resultado. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, si usted ora, aleluya, creyendo que os vendrá, dice, si usted ora pidiendo, si usted ora creyendo, aleluya, dice que vas a recibir, dice, aleluya, y os vendrá. ¿Cómo así, Sandy? Sí, dice, por tanto os digo que todo lo que pides orando, creed lo que os recibiréis y os vendrá. Solo tienes que creer con fe. Porque hay gente que cree sin fe. Dicen yo creo, pero de boca. Tenemos que creer, aleluya, por fe de que las cosas van a suceder. Y yo creo que hay un tiempo poderoso y que Dios le está hablando a la gente, porque hay gente que ora y como que desperdicia el tiempo. Y tienes que encontrar el misterio de la oración para que oremos, aleluya, de una manera efectiva, para que oremos de una manera tan poderosa de que veamos lo que estamos orando. Yo creo, aleluya, de que el problema de la iglesia, uno de los problemas fuertes es con la conexión con Dios, es con la oración. Es que no nos sabemos conectar para hablar con Él. Y si tú aprendes a conectarte para hablar con Él, tú vas a ver cosas poderosas. Es que la iglesia no sabe conectarse con el Padre. Tú no necesitas un profeta para conectarte. Tú no necesitas un pastor
Tú no necesitas un evangelista ni un ministro. Tú necesitas entrar al secreto y allí hablar con el Padre y vas a ver respuesta de Dios poderosa para tu vida. Es que dura un tiempo y no vi respuesta. Sigue orando, sigue buscando, porque si te detuviste, estás, aleluya, aleluya, dando una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que tú estás dando? De que tú no tienes la suficiente fe para seguir esperando. Vamos a esperar, Lubosa Rabaquía, para que veamos gloria de Dios. Y es poderoso, es poderoso. Y a mí me gusta lo que dice el verso 9, porque Jesús le dice en Mateo 7:9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? No hay una petición que tú no le pidas a Dios que tú no la veas. Vas a ver el que la respuesta de Dios. Tenemos que dejar de orar y no ver respuesta. Yo quiero orar y ver. Tú quieres orar y ver respuesta de Dios. Porque cuando tú vas a un banco, tú vas a una fila. Posiblemente, si hay fila, y tú esperas. La espera no es respuesta, ni sí, ni no, pero tú esperas hasta que te atiendan. Pero cuando llegó tu turno, te dan respuesta de sí o de no, o filme aquí o no filme, o mire esto, pero vas a ver la respuesta. Entonces, tenemos que esperar. Luku, Musine, Manu, Sarra, Bacambo, Rimasaya, Espíritu Santo, esperemos en Él para que veamos el poder de Él. Yo creo que si esperamos, vamos a ver cosas poderosas. Yo creo que si esperamos, aleluya, la gloria de Dios se va a manifestar. Dios, si tú le pides pan, Dios no te va a dar una serpiente. Dios te va a dar pan si tú lo pides creyendo. Y el pan es la respuesta de Dios. Wow. El pan es la respuesta de Dios sobre tu vida. Hay un tiempo de respuesta. Hay un tiempo de revelación. Aleluya. Y dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed lo que recibiréis y os vendrá. Va a venir lo que tú pides. Va a venir a lo que tú crees. Orando, 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 orando. La oración, el tefilá. Orando, orando, creyendo, creyendo. Emuná, emuná, con fe, con fe. Vas a recibir 3 palabras. Oración, creer y vas a recibir. Aleluya. Tú pides, tú oras, tú crees y tú vas a recibir. Aleluya. Va a venir lo que tú pides. Pero hazlo con fe. La fe es lo que va a hacer. Es lo que tiene que moverte. Wow. La fe es lo que tiene que moverte a pedir cosas poderosas a Dios. La fe es la que te va a ayudar a tú ver lo que tú pides al Padre. La fe es la sustancia que tú necesitas para hablar con el Padre. La fe es la sustancia que tú necesitas para tu rabaquía bayanza, para tú conquistar las cosas del Padre. La fe es lo que tú necesitas para que tú veas gloria. La fe es lo que tú necesitas para tú avanzar. Pero sin fe es imposible alcanzar. Sin fe es imposible ver. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando tenemos fe, pero cuando tenemos rema, la gloria de Dios camina con nosotros. Caminemos con fe y por fe. Mucha gente camina sin fe, pero cuando tú caminas con fe, hay gloria de Dios sobre tu vida. Pero es cuando tú caminas con fe. Caminemos con fe y por la fe. Cuando caminamos con fe y por la fe, la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida. Pero tenemos que hacerlo con fe. Tenemos que hacerlo con la fe del Señor Jesucristo en nuestra vida. Cuando la fe de Dios está sobre ti, tú caminas lo sobrenatural. Cuando la fe le busurrabacando rebasai, tú caminas lo próximo. Pero cuando tú caminas sin fe, es imposible agradarle a Él. Pero cuando tú caminas con fe, tú agradas a Él. Pero cuando tú caminas con fe, la locura de Él entra a tu espíritu. Cuando tú caminas con fe, tú experimentas el poder. Cuando tú caminas con fe, rabaquía basama, tú sabes pedir. Entonces, vamos a caminar, señores, pidiendo correctamente. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Espíritu Santo. Aleluya. Suplicar. El corazón tiene que ser un corazón humillado. Tú no puedes pedir a Dios sin un corazón humillado. Cuando tú le pides con el corazón humillado, mira, es poderoso lo que vemos. Mucha gente no ve. ¿Sabe por qué? Porque pide mal. Pero cuando tú pides humillado, esto es tan poderoso. Escuche esto. Esto es tan poderoso. Esto es tan poderoso que el cielo se mueve. Un corazón contrito, humillado, Jehová no lo desprecia.
Vamos a suplicar humillado. Vamos a hacer que el corazón de nosotros se conecte a lo de Dios. Vamos a dejar de ver tantas cosas, tantos videos que no te ayudan. Tú ves 1, 2 videos, 3 videos de prédicas y de cosas y tú no avanzas. Para avanzar tú necesitas experimentar tú. Recibe tú de parte de Dios directamente. Tenemos que dejar de depender de otro hombre, de alguien que tenga ojo igual que tú, de alguien que tenga boca, que tenga cabello. No. Tú tienes que experimentar, aleluya, gloria, a través de tu experiencia. Experimenta tú que es el poder a través de la oración. Experimenta tú que es tener una respuesta de Dios a través de la oración. Pero tienes que ser constante, porque el ángel se le apareció a Cornelio un día y le dijo: tu limosna y tu oración ha llegado al reino, han sido recordadas delante del Padre. Es cuando alguien tiene contacto con Dios constante, es cuando alguien sabe rogar, es cuando alguien tiene el corazón correcto para Dios darle, aleluya, su porción. La porción de Dios es lo que yo necesito para avanzar. La porción de Dios es lo que tú necesitas para avanzar. Cuando tú tienes porción de Dios, es poderoso lo que tú experimentas, es poderoso lo que tú ves. Pero cuando tú tienes la porción de Dios sobre tu vida, tú necesitas tener porción de Dios, para que tú veas. ¿Y cuál es la porción de Dios? Es su gracia, es su amor, es su oración. Mire, Dios nos dio la forma de cómo verlo, de cómo encontrarlo, y esa forma es la oración. Hey, yo estoy por encima de esto. Cuando digo por encima es que no he entrado a profundidad. Pedid y se os dará. Te van a dar. Vas a hallar y se te va a abrir. Pero es cuando tú pidas, es cuando tú ores. Ahí vas a encontrar. Cuando pides, vas a encontrar. Pedir tiene que ver, señores, con orar. Es orar. Ora. Aleluya. Y vas a hallar. Se te va a abrir la puerta. Vas a recibir. Aleluya. Mi alma te alaba. Te van a dar pan. Te van a dar lo que pidas. Dios mío, dice. Pues, dice, por tanto, os digo. Ay, Dios mío. Que todo lo que pidieres orando, creed lo que recibiréis. Y os vendrá, dice Marcos 11:24. Va a venir la palabra de Dios con poder sobre tu vida. Todos los textos que yo te mencioné hablan de pedir. Mire que dice Juan 14:13. Dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Jesús está hablando y le dice: todo lo que ustedes pidan en mi nombre va a suceder. Ya tú tienes la salvación. Ya todo lo que tú pides es en su nombre, porque la salvación vino a ti. Aunque tú no digas en el nombre de Jesús, ya, porque el nombre está dentro de ti. El nombre tiene que ver con su carácter, con su espíritu. Ve, hay cosas que yo no he dicho en el nombre de Jesús y yo lo he visto, porque no es necesariamente que yo diga el nombre, que el nombre esté conmigo. Ve, porque la palabra nombre es carácter. Es el carácter de Dios sobre tu vida. Es la unción de Dios sobre tu vida. Es el espíritu de Dios sobre tu vida. Es el soplo de Ruach HaKodesh sobre tu vida. Entonces, cuando eso camina contigo, lo que tú pides orando, tú lo ves. Lo que tú clamas llega. ¿Por qué? Porque tú oras en el espíritu, porque tú buscas en el espíritu. Mire que dice Juan 14:13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Lo que está diciendo es que lo que tú haces en el nombre de Dios, Él lo va a hacer. Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces el Padre es glorificado en el Hijo. ¿Por qué? Porque lo que tú pides, tú lo vas a ver. Lo que tú pides es poderoso, pero es cuando tú lo pides en el nombre de Él. Dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces el Padre sigue siendo glorificado en el Hijo, porque el nombre es el carácter de Él. ¿Qué dice el verso 14 de Juan 14? Dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces Cristo lo va a hacer. Entonces, ¿qué? Algo está pasando que tú no ves respuesta de Dios. De todo lo que yo te he dicho, analízate. De todo lo que dice la Biblia, analízate, porque te estoy hablando por la palabra. ¿De qué dice la palabra? Si Dios contesta cuando el corazón está correcto, cuando alguien es justo, ¿qué está pasando que Dios no te está contestando? ¿Qué está pasando que tú no estás viendo gloria? Es que necesitas conectarte al Padre de una manera correcta. Es que necesitas conectarte al Padre, aleluya, de una manera poderosa. Aleluya, yo sé que el Padre, aleluya, te va a ayudar todos los días de tu vida, gloria a Dios, porque es poderoso cuando nosotros le creemos. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice Dios. Dice su palabra. Vamos a pedir, vamos a pasar tiempo
Otro punto que te voy a dar. Cuando vayas a la oración, no solo hables tú. Pasa tiempo en silencio. Porque hay gente que habla y habla, pero no se queda en el silencio. Pero ese salmista habló mucho de esperar, que es otro tema. De esperar. Aleluya. Y la espera. Vas ahí. Vas a ver la respuesta de Dios. Es poderoso lo que hemos compartido en estos minutos. Comparte este video. Dale a me gusta, suscríbete a este canal para que YouTube pueda recordarte cada vez que hay una palabra de Dios a través de la plataforma Excelencia Cristiana. Ahí en los comentarios escribe cuál fue la parte que más te impactó, porque yo sé que Dios ha hablado a tu vida y a la mía. En el nombre poderoso de Jesús. Shalom Adonai Eloheinu. Y esto es Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga.